Bueno, vamos a ver, Marili, bienvenida. Qué marinerita, ¿verdad? Sí. Es para animarme y decirme que me voy a la playa, pero no. Pero no. Bueno, pero ya vas así. así. De la playa. Pero bueno, así. también. Claro. Uno se viste de rojo también para... Pues has estado un mes y medio de mar. mar. Me ha sabido a poco, ya está. ¿Te das cuenta? Los de secano, ¿verdad? Pues van a bueno, cine. perdona, de secano. De Palencia es también como Andrés Jesús Cacho y es capitán de navío. O sea, era marino mercante, hizo la carrera. ¿Qué hace un tío de Palencia haciéndolo de marino mercante? Esto no me lo preguntes. Mucho más coherente, de Orihuela del Tremedal, no te has hecho marino mercante. He pasado el verano en el pueblo del Quijote, en Villanueva de los Infantes. Un pueblo que recomiendo a todo el mundo porque es precioso, pero precioso, y es el lugar de la Mancha. Y además donde se guarda el sepulcro de los restos de Quevedo, que murió allí mismo también, el mismo pueblo. Fíjate, Cervantes y Quevedo, ahí solo se puede salir escribiendo bien. Y la gente es seguidora del programa, pero bueno. Por cierto, a mí me mandan muchos recuerdos en Palencia para ti. Como han sido muchos, pues no recuerdo nombres. Los palentinos en general. Así que de todos los que nos siguen, pues bueno, que sepáis que le he dado los recuerdos que vosotros me habéis dicho, Federico. Y dicho esto, nos vamos al cine. A ver. Yo realmente esta película la destaco por la importancia que tiene la vuelta al cine de Johnny Depp después de ese juicio paralelo que le hicieron, que le apartaron de todas las películas, que tal, y que luego él ha ganado el juicio, se ha declarado inocente y tal, pero nadie le dio trabajo. Con lo cual pasó una temporada larga, y además con papeles como Sparrow y tal, que le daba mucho dinero, y que eso supuso una hecatombe económica para él tremenda. Bueno, pero los franceses sí quisieron trabajar con él, sabían que hablaba muy bien francés. Bueno, es que ha estado casado con Vanessa Paradis muchos años y han vivido en y tiene París. Una niña que tiene la misma, ¿cómo se llama esa? No sé qué, que tiene la diastemia, que queda muy gracioso. Sí, pero es una belleza, además. La hija, sí. Y es una gran actriz. Y una gran actriz. Diastema, sí. Pues esta le llamaron para hacer de Luis XV, en la versión original le oyes a él, no está doblado al francés, haciendo esta película que se llama Jeanne d'Ibarry. Jeanne d'Ibarry fue la última amante de Luis XV, la favorita. Entonces, a priori, la película es interesante, nos presenta a esta mujer desde niña hasta que es amante del rey, se convierte en la favorita, y todo lo que supuso esta mujer bastante liberal, prostituta, etcétera, en la corte francesa de aquel entonces, que nunca la admitió. De hecho, incluso la propia María Antonieta, cuando es elegida como esposa del Delfín, es obligada por los miembros de la corte a que no la miren ni la hablen para que no tenga ninguna aceptación dentro de la misma más que la del rey. Bueno, pues todo eso, que a priori es muy interesante, se convierte en una película vacía, sin demasiado interés y aburrida, que es lo peor que puede ser una peli, porque no está bien hecha. Sí, mucha producción, todo los decorados, se han rodado los palacios en los palacios, etcétera, vestuarios y tal, todo muy bien, pero ni ella tiene una fuerza como debería tener al personaje que interpreta. Él está muy bien, está muy medido, no hay ningún gesto que te recuerde a Johnny Depp, y el resto de actores está estupendo, incluso la colaboración de Pierre Richard, que yo le creía muerto, no me digas por qué, y que fue un actor muy conocido dentro de la comedia en Francia, en los años 70, 80. Y ahí está, haciendo uno de los Mi pie izquierdo y todos aquellos. Sí. Claro, que era muy popular. Sí. Bueno, pues aquí hace un papel bastante, no divertido, pero un buen papel en actor. Déjame decir una cosa, que yo lo cito en el libro que he hecho de la derecha. Hay una película excelente sobre Jeanne d'Ibarry, se llama Madame d'Ibarry, que la hace en el año 13, Lubitsch, todavía es cine mudo, con una producción impresionante en los palacios, y que la hace Pola Negri. Yo digo porque cuando dijeron que Ayuso parecía una actriz de cine mudo, se parece a Pola Negri cuando hace Madame d'Ibarry. Pero Pola Negri era de ascendencia italiana, tenía la misma gestualidad que en España o que en Italia, o sea, haciendo muecas, esa cosa medio infantil, que eso es muy de Ayuso y es muy de España, muy popular español e italiano. Y la película es buenísima, y además ahí pintan una d'Ibarry mucho más verosímil, porque es una mujer que se enamora primero de un novio,
no tienen dinero, es una costurera, entonces como no tiene dinero, pero tiene un lío, el novio se mete en un duelo tal, acaba liándose con un señor que le salva la vida al final del novio. Toda la historia al final es que el novio, por recuperarla, se mete en un follón que lo van a matar y ella se va con el rey para que no maten al novio. Y entonces la película aguanta perfectamente, primero, Pola Negri es una belleza magnética, y luego porque tiene gracia y tiene mucho ritmo. Bueno, y es Lubitsch. Claro, es que Lubitsch no es muy bueno. No. Entonces, claro, pero la película del año 13, o sea, se dice pronto, es de las primeras grandes producciones de cine mudo en Europa, pues la hacen en Alemania. Ojalá. Siendo alemana, no francesa, es un modelo de hasta dónde se podía llegar sin cine sonoro. Y Pola Negri es Ayuso. O sea, bueno, pues cambiamos de género. Y ya sabéis que el género nazi, yo le llamo así, ya es un género en sí, porque no solamente hablamos de todo lo del Red Reich, la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, etcétera. Así que tengo que reconocer que fui con mucha pereza a ver El superviviente de Auschwitz, aunque Barry Levinson, su director, es un director que me gusta, Ben Foster es un actor que también me gusta mucho, y dije, bueno, voy a ver qué veo. La verdad es que me entretuvo, pero tampoco me entusiasmó. Hablamos de, parece ser que es un hecho real, de un hombre que era boxeador, un hombre que es de ascendencia judía, está en Auschwitz, y para sobrevivir los nazis lo tienen casi como fuera un gladiador, es decir, él lucha contra todo el que se le ponga por delante para no morir en ninguna de esas peleas, y sobre todo poder sobrevivir y poder encontrar al amor de su vida, que no sabe muy bien dónde está, pero sabe que está viva. Y ese es el proceso que nos va a contar, pues con todo lo que es Auschwitz, con todo lo que hacían con esta gente, y en este caso con el boxeo, a los cuales los nazis eran muy aficionados, y que, te digo, los utilizaban como los romanos a los gladiadores. Hay que decir que en Estados Unidos, todavía lo ves en las peleas de Max Baer y Joe Louis, Max Baer, que era judío, iba en el pantalón, llevaba la estrella de David. O sea, no quiero decir que lo de la identificación como judío puede ser negativo en el caso de la estrella amarilla, o positivo, como el que lleva la estrella de David, porque toda el elemento judío, que es muy poderoso, sobre todo en Nueva York, después de Buenos Aires, es la segunda ciudad judía más importante del mundo, la tercera ya es Jerusalén. Entonces, bueno, pero es muy curioso porque hay una fórmula para eso que se llama Nazi Exploitation, como Sexploitation y Nazi Sexploitation. Aquellas películas de nazis para poner un sadomaso tal, las orgías de la Gestapo, todas esas historias, pues es un género, Nazi Exploitation. No lo verán con los comunistas, solo con los nazis. Solo con los nazis, ¿verdad? Bueno, pues acabamos con una peli española que a mí me ha emocionado mucho, me ha gustado mucho. Se llama La voz del sol, está interpretada por Carmen Machi y Carla Alejandri, y está basada en el relato de realmente el protagonista, que es un adolescente en el momento que nos sitúa la historia, y que pasados los años escribió un libro y contaba precisamente eso. Bueno, contaba eso y más cosas. Hablamos de dos exiliados desde hace mucho tiempo. Estamos en los años 60 en París, son empleados de una familia buena, precisamente, pero bueno, con dinero y tal, y al chaval realmente lo ha criado, este matrimonio que trabaja para los franceses, especialmente el personaje de Carmen Machi, que ha sido como una segunda madre, tanto que le enseñó el idioma. El chico habla español, aparte de francés e inglés, porque su padre era inglés. En un momento dado vemos que pasa algo, pero lo que sí está claro es que el personaje de ella decide volver a España. Quiere volver a España en el verano, cuando corresponden las vacaciones, llevarse al niño para que conozca, bueno, al niño, que ya es un adolescente, para que conozca sus raíces, su tierra, etcétera, porque ella necesita reencontrarse con el pasado. Y van, en esos años 60, pasan de un París pues en plena efervescencia de modas y tal, pues a la España de los 60, que es lo que había, y no había más, y más en Pamplona, que es donde se va a situar la acción, pues donde era una ciudad pequeñita, muy acogedora, con sus cosas. Y ese verano es lo que nos va a contar de reencuentros, no reencuentros, de confesiones y de descubrimiento por parte del chaval. Ellos están magníficos, tanto Carmen como Carla, pero especialmente Carmen. Yo creo que, bueno, es una de las mejores actrices que tenemos en España, pero es que aquí está auténticamente soberbia. Es una película muy emocionante, pequeña en el sentido de que no tiene una producción bárbara, pero sí lo suficiente para creerte todo lo que ves, y es una muy buena película. No es en clave de comedia, ¿no?
No, bueno, tiene, como la vida misma tiene momentos de comedia. O sea, no es Ocho apellidos vascos, que es la película en la que coincidieron la última vez. No, es una historia, como tal historia real está tomada real. Lo que pasa es que hay momentos cómicos, como pasa en la llamada vida real, a veces en los momentos más trágicos, pero ocurre y la gente sonríe, sí. Oye, Andrés, tú que sabes mucho de cine, del otro día intenté escuchar, ¿tú te acuerdas que en Españolas en París, me he acordado por esto, no pude conseguir en Spotify la canción de Paco Ibáñez, Palabras para Julia, que es la que aparece en lo que decían los cómicos, el chorreón de nombres, que será al final de la película? Que hay algún problema de derechos o tal, porque tú entras en Spotify y ves Paco Ibáñez, y Paco Ibáñez pues tiene las clásicas, no todas, pero en general las clásicas. Y esta estaba en uno de los libros clásicos que además reproducía Moshe Naim, un productor judío de París, etcétera, muy del PC. Bueno, entonces están todas menos Palabras para Julia. Y entonces, pues miro por otro lado, Roberto Bodegas, que fue el director, creo, de la película. El productor era Dibildos y era la que se llamaba la tercera vía de cine español, que hizo películas muy dignas. Y esa era muy bonita. Estaba Laura Valenzuela, estaba Ana Belén, extraordinaria. Y al final, mientras salían los títulos de crédito, es, pues eso, te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Entonces, pues la voy a oír. Ya desapareció hasta de Spotify, que lo tiene absolutamente todo. Pero qué raro. Es muy raro. Y debe de tener algo que ver con el cine, porque es que es banda sonora, aunque estaba grabada antes, que es un poema de José Agustín Goytisolo. Pero estaba grabada, y yo recuerdo además, esa película me encantó, la vi 2 veces y me quedé hasta el final para oír la canción, que además queda muy bien en la película, está muy bien puesta. Oye, que no hay manera de haberla puesto en la radio. ¿Verdad? Este tema, ¿verdad? Es que ningún pues problema. Hace un tiempo, no sé ahora mismo. No sé por qué Spotify. A mí me extrañó porque en Spotify lo tiene prácticamente todo, y además cuando dices buscar, si no por un lado o por otro, te lo encuentra. ¿Y no te aparece? Pues de todas maneras, no creo que sea un problema de derechos. Misteriosamente desaparecen también de YouTube, de... No lo sé, es raro. Es raro. Porque yo la he puesto en la radio, lo he puesto en el programa. Eso tiene que ser algo que tiene que ver con los derechos de la película. No se me ocurre otra explicación. Yo creo que no. No, porque además ya la película no es de Dibildos. Dibildos vendió todo su cine a Cerezo, o sea que... Bueno, vamos, sí, entonces Cerezo está todo... Pero no, y además es que está editada Palabras para Julia, es una de las canciones más conocidas de... Sí, sobre todo después de la película. Era poco conocida antes, pero con la película, como además que ahí perfecto. Hay que preguntarle a Cerezo. Pues le preguntaré. Hay que traerlo aquí y preguntarle. A ver, Enrique, aparte del fontanero, su mujer y otras cosas, de meter lo de Españolas en París. Españolas en París, sí, es verdad. Pues sí, pues lo preguntaré. Bueno, y que la pongan en Spotify para que la oiga la gente. Encarna, bueno, vamos a ver, Encarna. ¿Está ahí? A ver. Buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, pues esta semana nos vamos a un Madrid muy castizo. No es de los que intenta revivir Onieva, porque ya está bastante revivido. Sí. Nos vamos a la calle Valverde, que bueno, ya escribió Max Aub sobre esa calle, la calle que está cerca de la Gran Vía, al lado de Fuencarral. Esta es paralela a la calle de la Ballesta, de buena fama. De muy buena fama en el comercio carnal. Pero por ahí se anda, Ballesta, Valverde, sí, son hermanas. Sí, bueno, ahí, pues sí. En Valverde 30, voy a citar 2 sitios que no tienen nada que ver con ese comercio. En Espacio Valverde hay un lugar, una galería de arte contemporánea que se llama Espacio Valverde y que la dirigen Asela Pérez Becerril y Jacobo Fitzjames, el hijo de Jacobo Siruela y María Eugenia Fernández. Es un sitio extraordinario, el espacio. Es una recuperación de esos zaguanes antiguos, tiene varios espacios y hay una parte que tiene la colección, ellos se dedican al diseño y arte contemporáneo, y hay otra parte que lo dedican a una exposición temporal. Concretamente la que tienen ahora, que tienen este otoño, es muy peculiar. Es de un artista peruano que se llama Christian Fuchs
Y tú cuando entras lo que ves son unos retratos del siglo XVIII y XIX de hombres y mujeres, con sus marcos correspondientes de época. Pero, ¿cuál es, digamos, la gracia o el interés de este Christian Fuchs, que nació en Lima en el año 79? Pues que él se crió con su abuela, que tenía todos los antecesores, sus tatarabuelos, que unos venían de España, otros de Alemania, y que tuvieron gran importancia en la historia de Perú. Entonces él, criado por la abuela, porque la madre estaba esquizofrénica, vivía con esos retratos. ¿Y qué hace ahora? Él se transforma en su antecesor, se retrata y lo pone al lado, pero que con un proceso complicadísimo para reproducir todas las ropas. Si tiene barba se lo deja durante un año, y es un caso bastante curioso. Se llama Christian Fuchs Familia, porque él lo que hace es eso, es recrearse y poner allí, que prácticamente es una imitación perfecta, se autorretrata y digamos que llega a relacionarse de alguna manera con con esta familia, que es además una familia bastante peculiar. Unos tuvieron relación con Goethe, otros, a pesar de que eran españoles, estuvieron con la independencia, etcétera. Y es muy peculiar, bueno, siempre cordialísimos. Tanto Jacobo como Asela son gente cordialísima. Y bueno, al lado de este sitio de Valverde, que recomiendo aunque solo sea por el espacio, hay otro sitio que hay una exposición de Ramón y Cajal, que es en la Real Academia de Ciencias Exactas, un edificio neoclásico estupendo. Y podemos ver allí esa exposición. O sea que ya recomiendo otra visita a la calle Valverde y a estos espacios muy peculiares para conocer no solamente el arte contemporáneo, sino el siglo XVIII y XIX en edificios madrileños del centro. Anda, el otro día precisamente lo damos como noticia de interés cultural, que hay una especie de exposición abierta de, creo que son 50 edificios en Madrid, la Casa Maudes entre ellos, Open House, para verlos, que para que la Junta le gusta la arquitectura y tal, y porque Madrid está lleno de casas, de esos museos boutique, de casas interesantísimas. La Casa de las Alhajas la van a abrir ahora. Claro, pues esa es la que, no sé si se ha abierto ya, o es la semana que viene. Si no es esta, no, es esta semana, creo. Bueno, pues a partir de hoy. Pues será ayer o hoy. Bueno, y entonces ahí, pero es que todo Madrid está lleno de esas joyas que, como pertenecen normalmente, o bien, antes decías, el museo de Ciencias Exactas o la Academia de Ciencias Exactas. Exacto. Claro, pues un edificio precioso que está metido en una calle del Madrid antiguo y que nadie tal. Como alguien la haya conservado y tiene un valor arquitectónico. Y Madrid está lleno de esas cosas. Impresionante, ¿eh? Estuve joyas. El otro día y es impresionante cómo se conserva. Es además de un neoclásico bastante puro, y ahora está abierto porque tienen a la entrada la exposición de Ramón y Cajal y sus maravillosos dibujos. Faltan las fotografías. Sabes que Ramón y Cajal, bueno, sabes, ¿no? Sí. Su pues muerte, la familia etcétera. nunca ha dicho si la rompió, porque claro, él hacía los dibujos de las jóvenes dedicadas al al comercio carnal, digamos, como en la calle La Ballesta, Valverde, etcétera. Y él durante años, porque era un habitual consumidor a la hora después de comer, y entonces era un genio con los colores y tal, y entonces en cristal hizo, pues a lo mejor 1000 fotografías de la gitanilla recién llegada, la francesa, qué tal, lo que sea. Y entonces cuando muere, en esa casa que estaba, donde estaba el Lión, allí mismo, y entonces esa casa de prostitución y tal, pues entonces sacaron una foto de don Santiago con un ribete negro, pues esta casa, este establecimiento se suma al dolor nacional por la muerte de tal.
la familia tal, en lugar de agradecer este homenaje popular a lo que era una costumbre de pase usted, don Santiago, no, por favor, usted que tiene mucho que estudiar y tal. Y entonces se dice que fue entonces, eso a mí me lo contó Berlanga, que había intentado recuperar una colección que sería única en el mundo, porque él es el primero, de hecho, todos sus inventos, cuando descubre los nervios, porque él aprendió a colorear las terminales nerviosas. Es que es uno de los primeros fotógrafos el primer fotógrafo en color, como color, tal, sí, es él, que los coloreaba después, pero sobre la foto. Bueno, pero eran, me parece que había 2.700, se dice 2.700 cristales, como se llamaban, y se dice que la familia los destruyó. Y decía, de muy difícil conservación también, porque tienden a, sí, pero, desaparecer el dibujo. Sí, pero siempre se conserva algo. Tú ahora le metes como el luminol y acabas recuperando el dibujo. Ahora sí los han roto, ¿no? Hay mucho de eso, de esa otra cosa que a mí me fascina, que son las fotografías post-mortem, que se hacían antaño, a principios de siglo, las fotografías post-mortem, porque en realidad era la única foto que iba a tener el finado, porque pues por los pueblos de España y tal, pues era el único momento. E incluso hay fotografías post-mortem que reproducen a la familia, por ejemplo, almorzando, con el muerto puesto así, sentado. No, son una cosa completamente alucinante, y claro, estaban también hechas sobre cristal al principio y muchas se han perdido, pero hay grandes coleccionistas de este tema, entre otros el actor Areces es uno de los mayores coleccionistas que hay. ¿Verdad? ¿Encarna? Sí, de Muchachada Nui, sí. Sí, tiene una colección impresionante. Impresionante, sí. Y luego hay toda la historia de estos fotógrafos que se paseaban por toda la Mancha, en fin, por toda España, de pueblo en pueblo, haciendo este último homenaje que es la foto post-mortem. Como la tradición de la mascarilla mortuoria, que es una tradición desde el 18, sobre todo el 19 y hasta comienzos del 20, que luego se perdió, pero todo el mundo tenía su mascarilla, hasta el tío Frasio, o sea, tenía posibles. Benlliure hizo muchas. Sí. Bueno, gracias, muy bien, Encarna. muchas gracias, Encarna. Bueno, de la fotografía post-mortem vamos a algo mucho más liviano y divertido, porque se trata de la obra de teatro La Profesora, que la podemos ver en el Teatro Bellas Artes de Madrid y que está interpretado por Isabel Ordaz y Marcial Álvarez, con el texto de Eduardo Galán y dirigida por Carla Naiman. Desde luego, si lo que tenéis ganas es de ver algo ligero, algo que os haga reír y sobre todo algo que os haga esperar en las segundas oportunidades o incluso en las terceras, diría yo, pues esta es la función. Se trata de la historia de una profesora que se llama América Alcalá, una profesora muy culta de instituto, muy culta, con un carácter un tanto difícil, temida por los alumnos, pero que se ve que en realidad ella... La clásica catedrática de instituto, exacto, que es severa, formal, pero con un corazón pero que oculta. Con un corazón de gominola que está señor, ahí, que está ahí, que palpita, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay el caso de una chavala que, como ella dice, es sencillamente una delincuente en potencia, que es una niña de 16 años que está generando un montón de problemas. Y entonces en la tutoría pues aparece el padre de la niña de 16 años, que a su vez pues ha sido abandonado por su mujer, porque su mujer se ha ido con un tal Paco a Vigo y le ha dejado abandonado, y le ha dejado abandonado con esta bestia que es la hija, ¿no? Y él es pescadero y aparte de oler fatal porque huele a pescado, pues no sabe qué hacer con la criatura. Y entonces empiezan a tener estas tutorías. Son estos textos teatrales que a mí me gustan mucho porque están divididos como en cuadros y cada cuadro pues es una tutoría. Y a lo largo de cada escena, bueno, pues vas viendo la evolución de estos dos personajes, que tienen una evolución enorme, que por decir el principio de esta historia entre ellos dos, en pos de salvar a esta chavala, es que el pescadero pues habla fatal, habla pues como hablan casi todos, con laísmos, dequeísmos, la confusión del tuyo, mía, tuya, en fin, todo esto. Bueno, estamos muy acostumbrados aquí en Madrid, además, a todo esto, y ella está continuamente corrigiéndole que no es es le, no es enfrente tuyo, es enfrente de ti, no es completamente exasperada. En las Cortes moriría. En las Cortes moriría. O le pegaría fuego. Lo gracioso
la gente se ríe muchísimo, quizá porque se ve reflejados en ello, y al mismo tiempo cuchichean entre ellos el público, porque yo creo que ir al teatro también es aprender, es decir, que esto no... Bueno, además es que Madrid, como tiene una mezcla de los laísmos y los loísmos según venga del norte, y luego sobre todo de Ávila. El le de Ávila es... Bueno, es que no hay manera de cambiarlos, es que es le, todo es le. Es que acaban confundiendo la una, quiero decir, que es que si ya tal lío lo del la, el le, el lo, en cambio, la parte andaluza manchega que tiene también Madrid, esa va al lo. O sea, y tiende, pero el la y el le son la dije, eso es castellano, Castilla la Vieja. Y en Madrid yo creo que está por barrios. O sea, tú es como My Fair Lady. Yo creo que se podría hacer el mapa de Madrid, porque son procedencias. Toda la parte del sur normalmente viene del sur. Y toda la parte del norte viene del norte. Y no falla. O sea, que los leísmos y tal... Y además es algo imposible de explicar, casi imposible de eliminar. Es una cosa que se queda ahí como una garrapata. Te sale. Y te sale. Bueno, total, que lo gracioso de esto, entre otras cosas, tengo que decirlo, que no es una crítica, de verdad lo digo con todo el cariño, que Isabel Ordaz, que es una actriz extraordinaria, que además muy peculiar, muy original, me parece graciosísima, ella misma es laísta. Entonces, ella, que tiene que ser la profesora, ella, no el personaje, ella que tiene que ser la profesora, que está todo el rato corrigiendo al otro, a veces se equivoca. Por lo tanto, ya el lío es pero se equivoca fenomenal. ¿Por el personaje, la actriz? No, se equivoca la actriz. Pero la gente no lo sabe. La gente no lo sabe, pero claro, a mí también me daba la risa. Pero más, en fin, que es muy gracioso y que más allá de todo esto es una comedia romántica, de esas que a veces tenemos necesidad de ver, que uno sale del teatro contento y además, y sobre todo, contento por haber visto a estos dos actores espléndidos como son Isabel Ordaz y Marcial Álvarez, que, como digo, encuentran otra oportunidad. Muy bien. Pues señoras, señores, son las 12, hemos llegado hasta aquí, una semana más, y el lunes aquí a las 6, como clavos. Pásenlo bien.